La doctora Suyapa Sosa es la jefa del servicio de neumología del Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax, y es presidenta de los médicos de ese centro hospitalario. Doctora, buenas noches. Muy buenas noches. Doctora, hace aproximadamente tal vez unos 10 días conversamos con usted en el programa 3030, hace un par de semanas, y el ingeniero Omar Rivera, secretario ejecutivo del FONAC, y acordaron una visita, se realizó para tratar de conocer in situ, ahí en el tórax, las principales necesidades que tenían para que el FONAC pudiera colaborarnos en tratar de solventarlas. ¿Qué avances se ha tenido, doctora? Fíjese que sí, el señor Omar Rivera con su comitiva de FONAC llegó al hospital y constató las cosas que habían de positivo, como también las cosas que teníamos de deficiencia. Y hemos tenido 2 acercamientos más, el último fue el día de ayer. Entre las cosas puntuales que nosotros estuvimos analizando con ellos era la necesidad de más personal para poder abrir más cupos. Y la segunda era darle seguimiento a lo de los equipos, especialmente lo que era el tomógrafo y a los sistemas de alto flujo y los ventiladores, y la desembolso de Sinajer con el presupuesto para laboratorio con los biomarcadores. En este sentido, pues hemos tenido, digamos, muchísimo apoyo de parte de ellos, y se quedó prácticamente el día de ayer que nosotros teníamos que poner un cupo a la cantidad de pacientes que se llegaran a ingresar al tórax. Así como el Hospital María puso 49 de límite, nosotros también deberíamos de cerrar para poder dar la mejor atención posible a todos los pacientes. En ese momento, pues habían solo 104 camas, y en este momento hay 119 camas habilitadas en el instituto. O sea que hubo una apertura de 20 camas más en más o menos una semana. Ahora, el problema ha sido que, si bien es cierto, se contrató o por lo menos llegó gente de código verde, esta gente el segundo y tercer día no llegaron. Entonces se quedó con una escasez de personal muy marcada. Y, por ejemplo, un solo día, un médico especialista turnó y tuvo que ver 103 pacientes él solo. Es una cantidad inhumana para ver de pacientes graves. Porque el instituto se ha convertido en solamente 2 tipos de manejo: cuidados críticos y cuidados intermedios. Y tenemos que cuidados críticos tiene una capacidad para 8 camas, y todas las otras 111 camas son de cuidados intermedios. Son pacientes sumamente graves, ¿verdad? Donde nosotros, si bien es cierto, tenemos la disponibilidad de la cama, si tenemos oxígeno en este momento, nos hace falta lo que es el tomógrafo y lo que es lo de laboratorio en biomarcadores. O sea que prácticamente los avances han sido muy pocos en este sentido. Y hoy justamente hablábamos nuevamente con el ingeniero Rivera en este sentido, ¿verdad? Porque el problema mayor que vemos es el de personal. Él quedó en darle seguimiento con el general Cordero por lo del tomógrafo, porque él es en este momento el encargado, y también hacer su, digamos, venia para ver qué pasa con el presupuesto de Sinajer en la parte del desembolso para lo de laboratorio, que para nosotros es vital. Cuando me dice laboratorio, si me explica un poquito eso, por favor, para que todos entendamos. Laboratorio, estamos más que nada dirigiéndonos a las pruebas inflamatorias para poder catalogar bien un paciente COVID y darle un tratamiento más específico cuando ya está cayendo en la tormenta de citoquinas, y poder iniciar un tipo de tratamiento ya más agresivo. O sea, necesita el equipo de laboratorio para hacer esas pruebas. Los reactivos que se terminan súper rápido. O sea, ¿el equipo lo tienen? Está el equipo, los técnicos, están las doctoras, lo que nos falta es los reactivos. Los reactivos. ¿Y esos reactivos están en el país? Sí, están en el país. Se han pedido infinidad de veces y bueno, hay problemas, bueno,
administrativos en este sentido de cómo se compran, las cantidades, no se piden las suficientes. Entonces esto limita a que funcione de una manera, digamos, mejor para poder atender los pacientes. ¿Y el tomógrafo está malo o no tienen tomógrafo? No, el tomógrafo está malo desde hace más de un año. ¿Y esto tiene arreglo o es mejor uno nuevo? No, sí tiene arreglo, inclusive parece ya Copeco con el medio del señor Cordero encontraron quiénes iban a ser los que iban a darle el mantenimiento y comprar los repuestos, pero todavía hasta la fecha no hemos tenido ningún resultado para que esté eche a andar. Reactivos, tomógrafo y personal. Me dijo que el personal que llegó contratado de Código Verde, médicos y no sé si o en su mayoría personal de enfermería, llegaron el primero, el segundo, el primer, segundo y tercer día, después ya no volvió. ¿Por qué? Fíjese que es una suma de varias cosas, el miedo, la inseguridad, algunas personas llegaron positivas también y otras tuvieron un duelo familiar, entonces tuvieron que abandonar. Que se les está entrenando y ahí están trabajando en este momento, pero o sea, son muy pocas las que hay. Llegaron, pero algunos se quedaron. Se quedaron unas, sí. Y gracias a eso y la manera como se han reacomodado también, pasaron de 89 a 119 camas ya. Hay 119 camas. Y estamos, digamos, limitadas, pero los médicos, hubo una redistribución de los médicos para poder brindar atención y esperamos que también enfermería pueda tener más apoyo para poder dar una atención responsable, porque lo que nos da miedo es tener tantos pacientes con poco apoyo y la atención no va a ser tan especializada ni tan responsable con estos pacientes. Claro, por eso entonces ustedes dicen responsablemente nos quedamos con 119 porque es lo que podemos ampliar en este momento con el personal que tenemos y el equipo que tenemos y las limitaciones con las que contamos. Ahí quedamos. Para garantizar lo que usted dice, una atención correcta a nuestros pacientes que son graves y de cuidados intensivos. Ojo con eso, ¿verdad? Inclusive considerábamos que 119 era mucho, ¿verdad? Pero lo que nos da miedo es que se abran más camas y que no hay el personal en este momento. Entonces yo creo que uno tiene que ser bien realista en esto. Así es. Lo mismo me decía la doctora Suyapa Molina del Hospital Escuela. Me dice, nosotros llegamos a tener de 20, ahora tenemos 70 camas, no podemos ampliar más porque no tenemos personal, punto. Esa es la situación. Así es. Otro tema, de varios que quiero plantearle esta noche, doctora Suyapa Sosa. He visto por videos la alegría, la satisfacción, la bendición del resultado del esfuerzo y del trabajo del personal médico, del tórax, cuando una persona con COVID-19 que ha estado en cuidados intensivos, qué sé yo, 15, 20, 30 días, logra recuperarse y usted lo califica como guerreros y porque realmente lo son. ¿Cómo logra una persona en esas condiciones recuperarse? ¿Qué han hecho ustedes para lograr recuperar a estas personas, a estos pacientes que están en esa condición de gravedad? ¿Qué tratamiento les dan? ¿Cómo lo logran? Fíjese que hemos estado reunidos la mayoría de los colegas que estamos manejando las salas COVID y hemos estado tratando de hacer una guía de manejo para dar una atención lo mejor posible y limitada a nuestra realidad. Entonces hemos estado aprendiendo a actuar más agresivamente con estos pacientes, a no perder tanto el tiempo porque para ellos las primeras 24 horas son vitales. Y entonces hemos estado de alguna u otra forma, yo creo que estándonos enamorando más o estando más en contacto con lo que es Catracho, porque sentimos que nosotros lo tenemos en el hospital. Y esto creo que nos ha venido definitivamente a ayudar, viendo los buenos resultados que han estado teniendo la gente en San Pedro Sula. Inclusive estuvimos hablando con el doctor Miguel Sierra Hoffman el día sábado, donde ellos presentaron lo que hicieron, lo que van a estar presentando en Estados Unidos, con casos clínicos. Nosotros presentamos algunos de los nuestros
Y fíjese que nos gustó mucho que él nos decía todo lo que uno hace teniendo tan poco. Ok, yo le comentaba que para mí era una envidia que él pudiese tener biomarcadores y poderlos hacer hasta 6 veces a un paciente. Nosotros lo podemos hacer una vez, lo más 2. Y lo mismo con las tomografías, que él podía darse el lujo de repetir una tomografía para ver cómo estaba el paciente una vez que egresaba. Para nosotros esto es imposible, ¿verdad? Esto es imposible. Pero hemos estado viendo que los pacientes nos han ido saliendo. Entonces, siempre hablamos con los colegas de que no todo tiene que ser negativo ni todo muerte, sino que estos pacientes que entre todos logramos recuperar, pues hagamos un pequeño homenaje a ellos, a su familia, para que se mire todo el esfuerzo que el Instituto Nacional Cardiopulmonar está haciendo. Entonces, ¿el tratamiento Catracho les ha dado resultado? Pues mire, nosotros lo hemos utilizado ahorita, no le voy a decir que lo hemos utilizado en 100 pacientes, pero por ejemplo yo he egresado aproximadamente 8 pacientes y me han salido con este esquema y esto creo que es bastante bueno. Claro, por supuesto que sí. Hemos tenido algunos también fallecimientos, ¿verdad? Pero va a depender de cada caso, yo creo que cada caso es muy individual. Así es. Estamos perdiendo el miedo a utilizar la interleucina 6, que nos daba un poquito de temor, y estamos viendo que muchos pacientes salen con esto. Y también la parte de anticoagular al paciente, porque muchísimos de ellos nos hace trombosis, muchísimos de estos, y son pacientes que tienen muchas comorbilidades. Si me permite, licenciado Melgar, yo traje unas imágenes que me gustaría que claro, vieran. Son solo 4, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en la primera diapositiva, que se miran 2 imágenes de pulmones, la que se mira en la parte rosadita, eso es un pulmón completamente sano en un corte de una tomografía. Y la otra, que un pulmón blanco, es de un paciente que tenemos en este momento en la sala, que tuvo un infarto hace 4 años y tiene 4 stents. Este paciente está vivo a pesar de que tiene esos pulmones así como usted los está viendo. Es un paciente que satura 80 con 15 litros, pero el hombre va mejor, va mejor, va mejor. Ya lleva casi el mes de estar hospitalizado. Entonces, con estos pacientes de COVID y con estos daños pulmonares, nosotros no podemos correr. Esto es lento, es lento, es lento, es lento. En la segunda diapositiva que ustedes pueden ver, es un paciente que logramos egresar diabético con este protocolo Catracho y la verdad que fue una gran felicidad. Fue de los pacientes que pudimos grabar y miren ustedes el daño que se mira en la tomografía. Nosotros siempre que hablamos con el radiólogo, que voy a hacerle el homenaje al doctor Nelson Menocal porque tiene unas tomografías preciosas, siempre hablamos de cómo pueden estar respirando estos pacientes si no tienen pulmones. Y la tercera es otro paciente que estuvo también hospitalizado y lo logramos egresar, hermano de una colega que también salió utilizando este esquema Catracho. Entonces, cuando nosotros vemos estos casos, nos hace tener cada vez más confianza en estar utilizando un manejo que lo tenemos disponible en nuestro país. Nosotros quisiéramos tener todos los otros protocolos y tener acceso también a estudios de investigación, pero en este momento, con la carga de trabajo, la gravedad de los pacientes, para mí es muy difícil ponerme sinceramente a estar enrolando pacientes. Yo espero que lo hagan, pero yo no puedo. Y la última diapositiva que traigo tiene mucho que ver con lo que usted preguntó, si el oxígeno es más importante que el ventilador mecánico en este momento. Yo en este momento le digo que sí. El ventilador mecánico es importantísimo y debe de ser el manejo final de estos pacientes porque es lo más severo, lo más crítico y lo más especializado. Pero al mismo tiempo no va a dar respuesta a toda la necesidad de los pacientes. Y nosotros vemos que este equipo, que es el de alto flujo, es sumamente sencillo de utilizar.
y se puede utilizar en todas las salas donde están los demás 100 pacientes. Y se puede utilizar en los hospitales regionales y lo puede utilizar enfermería bien entrenado, un médico general, cualquier especialista. En la gráfica aparece el doctor Gerardo Mejía, que es el médico que está conmigo cuando estábamos entrenando al personal de enfermería a utilizar el alto flujo. Y esto es lo que se debe de estar utilizando en las salas. Y nosotros en el hospital tenemos únicamente 2 y el día de, creo que fue el viernes o el sábado, ingresaron 2 más que el instituto compró. En el país solamente no llegan ni a 50 altos flujos. Y esto es lo que se debe de comprar. Y nosotros cuando nos pregunta gente que quieren dar apoyo al Instituto Nacional Cardiopulmonar, esto es lo que estamos pidiendo. Los sistemas de alto flujo con los flujómetros de alto flujo. Porque esto es lo que va a hacer que yo le dé a un paciente 60, 70, 80 litros de oxígeno. No solamente 15 litros, que es la que tengo yo disponibilidad en este momento. Entonces, esta es una manera de poder parar la enfermedad, tratarla y evitar que llegue a cuidados intensivos. O un paciente, después de que salga de cuidados intensivos, puede llegar a la sala a utilizar este sistema, ir bajándolo y darle el cupo a otro paciente. Entonces, cuando nosotros decimos que es muy difícil que un paciente del tórax se vaya al polideportivo, es por esto. Porque ustedes ya vieron los pulmones de nuestros pacientes. Estos pacientes quedan con pulmones rígidos, todavía oxígeno dependiente por bastante tiempo y necesitan rehabilitación pulmonar. Esto es vital para que el paciente pueda recuperarse en una forma exitosa. Doctora, ¿solo tiene 2 de estos sistemas de alto flujo con flujómetros? Perdón, 4. En esto tenemos 4 en este momento. 4. ¿Esto se adquiere aquí en el país o no? Mire, justamente en 3 semanas van a venir 20. ¿Para el tórax? Van a venir 20 de estos. ¿Para el tórax? No, van a venir al país. Al país. Va al país. Entonces estamos diciéndole a la gente que nos quiere apoyar que se aboque para que esto es lo que nos compre en este momento. Eso es lo que necesita. Porque los ventiladores mecánicos, ¿verdad? O sea, en este momento solo funcionan 7. Justo esto me lo dijo la jefe de cuidados intensivos, donde 4 ventiladores no funcionan y se van a devolver porque son obsoletos y tenía muchísima falla. Entonces va a ser más difícil poder acceder a más ventiladores. No es que sea imposible, pero este de alto flujo es más sencillo de acceder y es más fácil de que la mayoría de los médicos lo podamos manejar. Y además, en este momento, la mayoría de los pacientes, digamos el 80% de los pacientes que requieren atención médica, requieren de oxígeno y no de ventilador. Así es. Por lo tanto, todo el esfuerzo, toda la estrategia debe ir orientada a ese 80%, que son los pacientes leves, claro, leves y moderados. Sí, leves, moderados, inclusive algunos severos, pero no los más críticos, porque los más críticos van a ir a cuidados intensivos. Ahí tiene que estar la estrategia. Oxígeno para los pacientes. Esto es lo que le estamos apoyando nosotros. Exactamente. Oxígeno a los pacientes. Médicos generales y enfermeras pueden manejar este asunto. Es que es súper fácil de manejar. Sí, y pueden ser contratados y pueden tener el permiso de sus padres, de sus familiares para ir y atender con el equipo de seguridad, pero no en el riesgo, por ejemplo, y el temor que tienen de estar en el tórax. Porque estos pacientes con este oxígeno, tal vez le podemos agregar rayos X, doctora. Definitivamente que sí. Para que estén revisando. No tenemos tomógrafo, pero tenemos rayos X para y la atención de médicos, la atención de médicos generales, la atención de enfermeras con su equipo de seguridad, equipo de protección de bioseguridad, en el polideportivo, en la Biolímpica, en un hotel, donde sea, aquí en Tegucigalpa, de forma tal que esos pacientes, que son el 80% que están llegando a los hospitales en este momento, no vayan a ocupar una cama que necesita un paciente grave. Y por eso entonces está el riesgo del colapso de los hospitales, por esta cantidad de pacientes que probablemente los podemos derivar a otro lugar que se puede habilitar con oxígeno, con médicos generales, con personal de enfermería y con rayos X portátiles.
Mire, yo creo que es muy buena idea lo de las brigadas que ustedes plantearon. A mí me parece muy bien, porque es una manera de encontrar, digamos, el nido de todo esto y hacer la parte de la prevención. Porque hemos venido insistiendo en la atención, en la prevención y en la atención comunitaria allá en el interior del país. En la atención primaria allá en el interior del país. Bueno, ahora hay que trasladar esa atención comunitaria, esa atención primaria al Distrito Central por lo que estamos viviendo. ¿Y en qué consiste esa atención comunitaria, esa atención primaria, como le hemos planteado para el interior del país? Bueno, es ir a buscar al virus, es ir a identificar a los pacientes que probablemente tienen síntomas o quizás la mayoría que no tienen síntomas, pero que son positivos y que en su casa pueden contagiar a los demás. Mire, yo creo que esto se debió haber hecho hace tiempo, pero ya no es de llorar por la leche derramada, sino que ver qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Claro. Entonces, yo creo que eso es una excelente estrategia. Lo del polideportivo, yo quiero que pienso, y se lo dijimos a FONAC, la Junta Directiva, ayer que estábamos hablando, que la posición del polideportivo tiene que ser más beligerante, un hospitalito. Claro, claro. Que ahí haya médicos, enfermeras, que tengan oxígeno portátil, y usted con eso va a resolver. Y si el paciente lo va a poder hospitalizar ahí, lo hospitaliza si es leve o moderado. Y si usted considera que es más grave, pues llama a cualquiera de los hospitales, uno está en comunicación y decide si lo refieren o no, y uno le guarda el cupo, pero tiene que haber esta comunicación bidireccional. Y yo creo que todos los médicos de los hospitales estaríamos apoyando esta estrategia, porque de esa manera no nos vamos a cargar con pacientes que pueden ser perfectamente manejados en otro nivel. En estos hospitalitos. Porque mucho paciente... Exactamente, porque mucho paciente moderado quiere quedarse en un hospital y a veces le quita el cupo a un paciente más grave. Así es, así es. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Que todos los pacientes graves o no graves están ingresando a los hospitales, porque no tenemos estos hospitalitos como el polideportivo que, como usted manifiesta, se debe fortalecer. Y yo le agregaba un poco más, que puede ser... un hospitalito, puede ser el polideportivo aquí de la Autónoma, puede ser la Vía Olímpica también, con el mismo esquema, laboratorio. Un hotel. Un hotel, en efecto. Esos hospitalitos son los que hay que habilitar, que hay que fortalecer precisamente para estos pacientes, que un 80% son los que están ocupando espacio en hospitales y saturando los hospitales, cuando los que deberían de estar en los hospitales son los pacientes graves y en condiciones críticas. Vamos a hacer una pausa comercial. Porque el tórax recibe críticos. Así es. Doctora Suyapa Sosa es la jefe del Servicio de Neumología y presidenta de Médicos del Tórax. Por ejemplo, yo tenía aquí esta gráfica, creo que está un poquito actualizada, sí, artesanal, informal, pero el punto es el siguiente. El San Felipe tiene 100 camas, y puede ampliar hasta 10 en unidad de cuidados intensivos y llegar a 110. El Hospital Escuela ya está en 70, no hay opción en este momento de aumentar. El Tórax igual con 119, el María igual con 45 o 49, el Seguro Social con 250 en este momento, no hay opción en este momento para ampliar. El Polideportivo con 130, es decir, de 714 en este momento instaladas podemos llegar a 724. Es decir, doctora, si hace 15 días, porque las pruebas de estas, el procesamiento toma 12, 15 días, póngale, nos dicen que hay 2.000, casi 3.000 personas aquí infectadas en el Distrito Central. Póngale, actualmente pueden ser 6.000, 7.000, 8.000. El doctor Videa nos da unos datos mucho más altos. ¿Cuántos son asintomáticos también? ¿Y cuántos estas 8.000 personas pudieron haber contagiado? Fácilmente podemos tener, póngale unas 24.000, 30.000 personas con esto, o sea, y 724 cupos en los hospitales. Si el 80% de la población que necesita una atención no necesariamente tiene que ir a estos hospitales, doctora, entonces hay que habilitar los hospitalitos. Claro, es la idea, es que le tienen que apostar a eso. Es la idea. Esa es la idea. Si no, mire, si no se colapsa absolutamente todo. Es que hacia allá vamos, doctora. Hacia allá vamos. Ya está. Es que ya está. Es que ya está. Es que ya están colapsados. Ya está al límite. Ya estamos al límite. Muy bien. Ya estamos. Bueno, los directores y las autoridades de estos hospitales es lo que nos han dicho. A ver, póngale.
Así es. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que queda ahora? Fortalecer, como siempre le hemos hablado aquí, la atención comunitaria. Que cada hospital de área, hospital regional tenga el oxígeno, tenga los médicos, el personal de enfermería, tenga estos laboratorios, tenga rayos X para atender a sus pacientes. Y aquí en el Distrito Central, ya lo hablamos y se comenzó a hacer hoy, me parece muy bien, estas brigadas. Le agregaría nada más el tema de las pruebas rápidas a estas brigadas para identificar a una persona que es asintomática y que es positiva, ¿verdad? Porque si no, visita la casa, pero usted lo mira bien, pero ya sabemos que usted se puede ver bien, pero no se sabe cómo está realmente, ¿verdad? Y está contagiando a los demás ahí. Eso es lo que agregaríamos aquí. Y aquí escribí así un poquito la carrera, doctora, lo que usted está planteando esta noche aquí en el programa. Fortalecer los hospitales regionales y de área con oxígeno y el personal adecuado. Y obviamente rayos X y laboratorio. Estos hospitalitos que usted ha llamado, doctora, hospitalitos como albergues para pacientes leves y moderados, que son el 80%. Claro. Son el 80% de la población en este momento que está requiriendo atención. ¿Y dónde lo podemos ubicar aquí? Bueno, en el polideportivo, hay una opción en el Infop, en la Villa Olímpica y en hoteles. ¿Va conmigo, doctora? También. Sí, estamos de acuerdo. ¿Qué se necesita en estos hospitalitos? Se necesita médicos, enfermeras, oxígeno, rayos X. Oxígeno. Rayos X. Prueba rápida, laboratorio. Pruebas rápidas, laboratorio. Sí. Aquí le agrego. Y mire, los hoteles tienen la ventaja de que tienen baño, está cerca. Claro, los hoteles tienen baño, buen dato ese. Tienen un aislamiento, digamos, hasta más limpio, exactamente. Y ahí le puede llevar usted, ¿qué es lo que necesitaría? Bueno, los médicos, las enfermeras, el oxígeno, en el lobby del hotel puede poner los rayos X, puede tener un centro de laboratorio ahí, el lugar para hacer las pruebas rápidas o las hace en las mismas habitaciones. Y abajo, fortalecer al máximo los hospitales. ¿Mande? Esto le sale más barato que traer hospitales móviles de otros lugares que tal vez vienen a finales de agosto. Cuando usted lo ocupa ahorita, ya tiene la infraestructura y usted solamente hace las mejoras necesarias. Fortalecer al máximo los hospitales que atienden COVID-19. ¿Cuáles son estos hospitales? Bueno, el San Felipe, el María, el Seguro Social, el Tórax, el Hospital Escuela y el Hospital Militar. Definitivamente. Ahí. ¿Esta es la estrategia, doctora? Hoy. Yo pienso que hay que apostarle a eso, definitivamente que sí. Yo creo que todos nos tenemos que involucrar a ser un poco más beligerantes en el lugar donde nosotros estamos y no estar cómodos esperando a que los otros nos vengan a resolver, sino que cada quien tiene que actuar en su área de trabajo. Pero eso de solo estar quejándonos y peleándonos entre nosotros mismos y estar con mentiras, eso no nos va a llevar a ningún lado. La controversia en este momento no se necesita que todos trabajemos juntos para que podamos controlar esta pandemia. Uf, qué poderoso mensaje ese, doctora. Poderoso mensaje ese. La controversia en qué poderoso mensaje. Es que es tan certero, doctora. Fortalecer los hospitales regionales y de área con oxígeno, personal médico y de enfermería, rayos X y laboratorio. Y habilitar los hospitalitos, albergues para pacientes leves y moderados, que son el 80% de los pacientes con COVID-19, aquí en el Distrito Central por lo menos. Polideportivo, Infot, Villa Olímpica y sobre todo hoteles, plantea la doctora, por la privacidad, por la comodidad, etcétera. ¿Qué necesitan ahí? Médicos, generales, enfermeras, el oxígeno, rayos X, observación. O sea, la observación que van a hacer los médicos y las enfermeras, un eventual laboratorio y pruebas rápidas. Y fortalecer al máximo los hospitales que atienden COVID-19, que son estos, para que ahí se lleve al paciente que sí realmente necesita estar hospitalizado con todas las de ley. Y se capacita al médico general y a la enfermera que conozcan cuáles son los síntomas y signos de alerta para que estos pacientes sean referidos. Entonces, de esta manera se está dando un abordaje completo de estos pacientes. Doctora, y yo creo que vamos a poder disminuir que llegue tarde a los hospitales y disminuir la mortalidad, que es lo que todos queremos. Claro, claro. ¿Por qué no se puede hacer eso, doctora? ¿Qué tan complicado es? El ser humano es complicado, licenciado Melgar. Ese es el problema. Sí. Esto es problema de egos, es problema de protagonismo,
es problema de menospreciar a la gente humilde, creo yo, y aquí no es de humildad, aquí todos no podemos morir por esta enfermedad, aquí esto no es un juego. Y se puede tener el dinero, pero no hay el cupo, doctora. Ya está, ya lo hemos visto dos casos. Así es. Doctora, muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Gracias. Y gracias por todo lo que hace usted y todo su personal y todo nuestro saludo y nuestro cariño especial. Estamos comprometidos. Lo sé. Y muchas gracias, doctora, de nuevo. Muy amable. Muy amable. Buenas noches. Vamos a un corte comercial.